new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Okay, Mom, for my dorm, I'm thinking Coquette meets Poet Core. That sounds like a vibe. What do you need? And where do we get it? Target. I already have everything on my mood board. A comforter, pillows, and a super cute floral lamp. So you probably need a rug to tie it all together. OMG, they have the perfect CMPC rug. CMPC? Coquette meets Poet Core. Oh, okay. In that case, let's RTT. Yeah, let's run to Target. You're getting it. Find your dorm inspiration and everything you need at Target. Hay una preocupación que parece responsabilidad, pero en el fondo puede ser desconfianza. Decimos que creemos en Dios, pero vivimos como si todo dependiera de nuestras manos. Y sin darnos cuenta, cargamos miedos que Él nunca nos pidió llevar. Esta historia revela por qué preocuparse no siempre es cuidado. A veces es decirle a Dios que sus manos no alcanzan. El médico guardó silencio unos segundos, como si estuviera buscando la forma menos dura de decirlo, pero no la encontró. «Tenemos que actuar pronto», dijo al final. «Esto no puede esperar». Valeria sintió como algo se le cayó por dentro. No preguntó, no reaccionó, solo asintió, como si entender fuera lo mismo que aceptar. Salió del hospital sin mirar atrás. La gente seguía caminando, los carros pasando, todo normal, menos ella. Se sentó en una banca, mirando al suelo, con las manos frías y la mente llena, porque en cuestión de minutos, su vida dejó de ser clara y se convirtió en un montón de ¿y si? ¿Y si empeora? ¿Y si no alcanza el dinero? ¿Y si no estoy lista para esto? Intentó respirar profundo, pero no funcionó, porque no era falta de aire, era exceso de pensamientos. Sintió cómo su mente empezaba a correr, intentando adelantarse a todo lo que podía salir mal, como si preocuparse pudiera protegerla, pero no la protegía, la estaba consumiendo. Se inclinó hacia adelante, cubriéndose el rostro con las manos, tratando de sostener algo que ya se estaba rompiendo. Y ahí, en medio del ruido de la calle, empezó a quebrarse en silencio, porque hay momentos en la vida donde no estás cansado de hacer cosas. Estás cansado de pensar. Y lo más peligroso es que en ese estado empiezas a creer que todo depende de ti. Pero lo que Valeria aún no sabía es que ese momento no solo iba a cambiar su vida, iba a cambiar su forma de ver a Dios. Valeria siempre había sido la que resolvía, no la que esperaba ayuda, la que la daba. Mientras otros dudaban, ella pensaba. Mientras otros se detenían, ella se adelantaba. Aprendió a hacerlo desde joven, porque cuando la vida te obliga a madurar antes de tiempo, dejas de confiar en que todo saldrá bien y empiezas a confiar solo en lo que puedes controlar. Por eso, con los años, desarrolló una forma de vivir que parecía fortaleza, pero en realidad era tensión constante. Pensaba en todo, analizaba todo, anticipaba todo. Siempre había un plan, siempre había una forma de evitar que algo saliera mal, o al menos eso creía, porque la verdad es que nunca era suficiente. Siempre había algo que no podía prever, algo que escapaba de sus manos, y eso la desesperaba. Pero lo más peligroso no era eso. Lo más peligroso es que empezó a creer que si algo salía mal, era su culpa, como si no haber pensado lo suficiente fuera el verdadero error. Por eso, cuando escuchó ese diagnóstico, no solo sintió miedo, sintió responsabilidad, como si hubiera fallado en algo que ni siquiera sabía que debía controlar.
Y ese pensamiento fue el que más la hundió, porque el miedo pasa, pero la culpa se queda. Esa misma tarde llegó a casa, respondía normal, sonreía cuando debía, decía que todo estaba bien, pero por dentro algo ya se había desordenado. Su mente no se detenía. Una idea llevaba a otra, y cada una era peor que la anterior. Y aunque intentaba mantenerse fuerte, había algo que no podía controlar, el ruido en su cabeza, ese que no se apaga, aunque todo afuera esté en silencio. Y fue ahí, sin darse cuenta, cuando empezó a entrar en una batalla que no se gana pensando más. Se gana soltando, pero Valeria todavía no sabía eso. Antes de ese día, Valeria ya venía desgastada. No era algo nuevo, solo que ahora... Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Hi, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. Are you looking for a beach read this summer? May I suggest your big wireless bill? It's got suspense, mystery, a slightly flat, emotional arc, and a shocking twist where you realize you've been overpaying the entire time. Fortunately, though, Mint's story is better. Every plan, $15 a month. Even unlimited. That's it. Happy ending, zero tears. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Era imposible ignorarlo. Vivía en su mente, siempre un paso adelante, siempre imaginando escenarios, siempre preparándose para lo peor, porque en su historia, cuando bajaba la guardia, algo fallaba, y eso le enseñó a no confiar demasiado en la calma. Si todo estaba bien, para ella era señal de que algo malo venía. Así que no descansaba, pensaba más, se anticipaba más, se exigía más, como si en algún momento todo ese esfuerzo fuera suficiente para evitar el dolor. Pero nunca lo era, y poco a poco dejó de disfrutar, dejó de vivir el presente, dejó de sentir paz sin culpa, dejó de confiar en que algo podía salir bien sin que ella interviniera. Su fe seguía ahí, pero era una fe inquieta. Oraba, pero no descansaba. Creía, pero no soltaba, porque una cosa es decir, confío en Dios, y otra muy distinta es dejar de intentar controlarlo todo. Y Valeria no sabía cómo hacerlo. Para ella, soltar no era paz, era riesgo, era quedarse sin control, era exponerse. Era sentir que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Así que hacía lo único que conocía: pensar más, intentar más, preocuparse más. Sin darse cuenta, estaba atrapada en un ciclo. Mientras más quería controlar, más ansiedad sentía. Y mientras más ansiedad sentía, más intentaba controlar. Hasta que ese diagnóstico llegó y rompió la ilusión de control por completo. Porque hay momentos en la vida donde entiendes algo incómodo. No importa cuánto pienses, no todo depende de ti. Pero lo que Valeria aún no entendía es que el verdadero problema no era lo que estaba pasando afuera, era todo lo que llevaba cargando por dentro. Los días pasaron, pero la paz no llegó. Al contrario, cada mañana comenzaba igual. Valeria abría los ojos y su mente ya estaba corriendo. Antes de levantarse, ya había imaginado todo lo que podía salir mal. ¿Y si empeora? ¿Y si no encuentro solución? ¿Y si todo se sale de control? Ni siquiera había empezado el día. Y ya estaba cansada. Intentó hacer lo correcto. Buscó opciones. Pidió ayuda, hizo llamadas, anotó posibles soluciones, pero cada respuesta abría nuevas dudas. Era como intentar cerrar una puerta, mientras otras 10 se abrían al mismo tiempo.
Y entonces su cuerpo empezó a hablar. Dormía mal. Se despertaba en la madrugada con el corazón acelerado. Sentía un nudo constante en el pecho, como si algo terrible estuviera pasando, aunque no estuviera pasando nada en ese momento. Y eso era lo más desesperante, porque el problema no estaba frente a ella, estaba en su mente. Aún así, no se detenía. Seguía pensando, seguía anticipando, seguía intentando adelantarse a un futuro que no podía controlar, porque en el fondo había una idea que no soltaba. Si me preocupo lo suficiente, tal vez pueda evitar que todo salga mal. Pero la realidad era otra. La preocupación no estaba resolviendo nada, solo la estaba desgastando. Un día, alguien cercano le dijo algo que la incomodó. No puedes cargar con todo tú sola. Valeria sonrió, como siempre hacía. Pero, por dentro, no lo aceptó, porque si ella soltaba, sentía que todo podía derrumbarse. Ese era el problema. Había empezado a creer que todo dependía de ella. Y cuando alguien cree eso, la presión se vuelve imposible de sostener. Esa noche, en silencio, sintió algo diferente. No era solo miedo, era cansancio. Del profundo, cansancio de pensar, cansancio de anticipar, cansancio de intentar controlar lo incontrolable. Y en medio de ese agotamiento, Now playing on Netflix, The Hawk. From the mind of Will Ferrell Oh, mama, I'm back. comes a new original series. Get ready, get ready. That's it. Did I stutter? When an iconic pro golfer Lonnie, Honka! takes one last swing at greatness, You were a big shot golfer. I still am a big shot golfer. no one Dad, I'm the Hawk now. will stand in his way. That's how it's done. The Hawk, now playing only on Netflix. apareció una pregunta, no una de miedo, una distinta. ¿Y si no puedo con esto? Y justo después, otra, más incómoda. ¿Y si nunca tuve que poder? Ese pensamiento la dejó en silencio, porque por primera vez, algo dentro de ella empezó a cuestionarse. Pero aún no era suficiente, porque antes de entender, tenía que equivocarse un poco más. Al día siguiente, Valeria tomó una decisión. Voy a organizar todo. Si no podía controlar lo que estaba pasando, al menos podía controlar su reacción. Hizo listas, anotó cada pendiente, dividió problemas en pasos, buscó soluciones en Internet durante horas. Por un momento, sintió alivio, como si tener un plan fuera suficiente para recuperar el control. Pero duró poco, porque mientras más investigaba, más escenarios aparecían, más riesgos, más complicaciones, más cosas que podían salir mal. Y su mente hizo lo que siempre hacía. Empezó a correr. Saltaba de un pensamiento a otro, como si quedarse quieta fuera peligroso. Intentó distraerse. Encendió la televisión. Revisó el teléfono. Habló con otras personas, pero nada la sacaba de ahí. Porque el problema no era lo que hacía, era lo que pensaba mientras lo hacía. Intentó orar. Se sentó en silencio, cerró los ojos y empezó a hablar con Dios. Pero no encontró paz. Sus palabras no eran descanso, eran urgencia. Por favor, que todo salga bien. Por favor, que no empeore. Por favor, ayúdame a resolver esto. No estaba soltando. Estaba intentando controlar, pero ahora usando la oración. Y eso la frustró aún más, porque incluso en lo espiritual, sentía que no estaba logrando nada. Entonces, hizo algo que nunca había hecho. Intentó dejar de pensar. Se obligó a distraerse, a no imaginar escenarios, a ignorar lo que sentía. Pero eso solo lo empeoró, porque lo que no se enfrenta regresa con más fuerza. Y en cuestión de horas, volvió al mismo lugar, más cansada, más ansiosa,
más desesperada. Y ahí fue cuando empezó a entender algo incómodo. No importa cuánto intentes controlar, siempre habrá algo fuera de tus manos. Pero en lugar de aceptarlo, intentó hacer más, pensar más, buscar más, controlar más. Sin darse cuenta, estaba haciendo exactamente lo que la estaba destruyendo. Y lo más duro es que creía que era lo correcto, pero lo que aún no veía es que cada intento de control la estaba alejando más de la paz que tanto buscaba. Esa noche no pudo más. Se sentó en la cama, en silencio, mirando al vacío, con la mente completamente saturada. No había más ideas, no había más planes, no había más fuerzas, solo ruido, un ruido constante que no se detenía, que no la dejaba respirar. Intentó pensar en soluciones, pero ya no podía. Intentó orar, pero no sabía qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vacía, y eso la asustó más que todo lo anterior, porque al menos cuando pensaba, sentía que estaba haciendo algo, pero ahora no había nada, solo miedo y cansancio. Se llevó las manos al rostro y esta vez no intentó contenerse. Lloró, no como alguien que busca respuestas, sino como alguien que ya no puede sostener más preguntas. Y entre lágrimas, una verdad incómoda apareció. No podía controlar esto. Nunca había podido. Y todo ese tiempo, solo había estado fingiendo que sí. Ese fue el momento más difícil. No el diagnóstico, no los problemas, sino darse cuenta de que nunca tuvo el control que tanto defendía. Y ahí, en medio de ese quiebre, algo dentro de ella dejó de resistirse. No por fe, sino por agotamiento. Y Choice Hotels get you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. a veces, ese es el único lugar donde puede empezar el cambio. Al día siguiente, salió sin pensarlo mucho. No tenía un plan, no tenía energía, solo necesitaba aire. Caminó sin rumbo hasta que llegó a un pequeño parque que casi nunca visitaba. Se sentó en una banca, en silencio, con la mirada perdida, como si estuviera ahí, pero no del todo. Y entonces lo vio, un hombre mayor, sentado a unos metros, alimentando a unas palomas con una tranquilidad que parecía fuera de lugar. No tenía prisa, no miraba el reloj, no parecía preocupado por nada. Y eso le llamó la atención, porque Valeria no recordaba la última vez que alguien le transmitiera esa calma. Lo observó unos segundos, hasta que él, sin mirarla directamente, dijo algo. A veces, uno se cansa de cargar lo que no le corresponde. Valeria levantó la mirada, sorprendida. No sabía si le estaba hablando a ella, o simplemente estaba pensando en voz alta, pero esas palabras le llegaron. No es fácil soltar, continuó el hombre, sobre todo cuando llevas tanto tiempo creyendo que todo depende de ti. Ahora sí lo miró. Había algo en su forma de hablar. No era teoría, era experiencia. Valeria dudó un segundo, pero algo dentro de ella la hizo responder. ¿Y si lo suelto y todo se derrumba? El hombre sonrió ligeramente, no con burla, sino con una calma que incomodaba. Eso es lo que siempre creemos, dijo, que si dejamos de sostener, todo cae. Hizo una pausa, mirando al frente. Pero la mayoría de las veces, no somos nosotros los que sostenemos todo.
Solo somos los que estamos cansados de intentarlo. Valeria sintió algo extraño en el pecho. No era alivio, era confrontación, porque, en el fondo, sabía que había verdad en eso, pero aceptarlo significaba soltar, y todavía no sabía si estaba lista. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, tomó una pequeña piedra del suelo y la sostuvo en su mano. «Imagina que esto es una de tus preocupaciones», dijo con calma. Valeria no respondió, solo observó. «Ahora imagina que llevas una en cada mano y otra en los bolsillos y otra más en la espalda. Todos los días». Hizo una pausa. Al principio no pesa tanto, pero con el tiempo te dobla. Levantó la mirada hacia ella. Eso es lo que haces cada vez que te preocupas por lo que no puedes controlar. Valeria tragó saliva, porque no necesitaba imaginarlo, lo estaba viviendo. Lo curioso, continuó el hombre, es que Dios nunca te pidió que cargaras eso. Giró la piedra entre sus dedos. Él no dijo, resuélvelo todo. No dijo, controla el futuro. No dijo, asegúrate de que nada salga mal. Hizo una pausa, más profunda. Dijo, suéltalo. El silencio se volvió pesado, pero nosotros hacemos lo contrario, añadió. Lo tomamos, lo apretamos, y luego le pedimos a Dios paz, sin soltarlo. Valeria bajó la mirada. Sintió que algo dentro de ella se movía. ¿Sabes qué es preocuparse realmente?, preguntó el hombre. Ella negó suavemente. Él la miró directo, por primera vez. Es mirar a Dios y decirle, sin palabras, creo en ti, pero no lo suficiente como para dejar esto en tus manos. Valeria sintió un golpe en el pecho, no de dolor, de verdad. No es miedo lo que ofende, continuó. Todos tenemos miedo. Es quedarte ahí, sosteniendo algo que Dios ya te pidió soltar. Abrió la mano y dejó caer la piedra. El sonido fue suave, pero claro, porque cuando no sueltas, no es que no puedas, es que no confías. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Valeria no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, mirándola. When you're a mid-sized business, you need every competitive advantage you can get. Like an AI solution that works for you, not against you. SAP Grow is built with AI embedded at its core, working across every system. And it's ready to go from day one, so you can hit the ground running. Bring it with SAP Grow, AI Cloud ERP for any size business. Piedra en el suelo, como si en ella estuviera todo lo que había estado cargando. Por primera vez, no intentó pensar en soluciones, no intentó adelantarse, no intentó controlar nada, solo se quedó ahí, sintiendo. Y eso era nuevo, porque durante años, cada vez que sentía miedo, reaccionaba pensando más. Pero ahora, algo dentro de ella estaba cansado de hacer lo mismo, muy cansado. Respiró profundo y dejó salir el aire lentamente, como si con ese suspiro soltara un poco de todo lo que llevaba dentro. No sé cómo hacerlo, dijo finalmente, con la voz baja. No sé cómo dejar de preocuparme. El hombre asintió. No empiezas dejando de preocuparte. Empiezas dejando de creer que tienes que hacerlo todo tú. Valeria cerró los ojos unos segundos. Y ahí, en ese pequeño momento, entendió algo. No tenía que resolver su vida en ese instante. No tenía que tener todas las respuestas. No tenía que anticiparlo todo. Solo tenía que dejar de cargar lo que no le correspondía. No fue un cambio dramático. No fue una sensación mágica. Fue algo más simple, más real. Dejó de apretar las manos. Literalmente, se dio cuenta de que las tenía tensas,
como si estuviera sosteniendo algo invisible, y poco a poco las abrió. Ese gesto, tan pequeño, fue más profundo de lo que parecía, porque no solo soltó tensión, soltó control, y en ese instante sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No felicidad, no tranquilidad total, pero sí un espacio, un pequeño espacio donde antes solo había ruido, y entendió algo más. No se trataba de que todo estuviera bien, se trataba de que no tenía que cargarlo todo para que lo estuviera. Los días siguientes no fueron perfectos. El problema seguía ahí, las dudas también, pero algo en Valeria había cambiado. Ya no reaccionaba igual. Cuando los pensamientos llegaban, no los seguía. Cuando el miedo aparecía, no lo alimentaba. No porque fuera fácil, sino porque había entendido algo. Pensar más no la estaba salvando. Así que empezó a hacer algo distinto, más simple. Cada vez que su mente intentaba adelantarse, ella se detenía, respiraba y repetía en silencio: no tengo que cargar esto sola. Al principio sonaba extraño, pero poco a poco empezó a sentirse real. Volvió a orar, pero esta vez diferente, sin urgencia, sin presión, sin intentar resolverlo todo. Solo hablaba y luego soltaba, y eso cambió todo. No porque el problema desapareciera de inmediato, sino porque dejó de vivir dentro de él. Volvió a dormir mejor, volvió a comer con calma, volvió a estar presente. Y aunque había momentos difíciles, ya no se sentía atrapada, porque había entendido algo que antes ignoraba. La paz no llega cuando controlas todo, llega cuando dejas de intentarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, Valeria dejó de luchar con su mente y empezó a descansar en algo más grande que ella. Hay algo que pocas personas entienden. Preocuparse no siempre es responsabilidad. A veces es una forma silenciosa de decir: Dios, no confío en que tú puedas con esto. Y no porque no creas en Él, sino porque te acostumbraste a cargar solo. Pero la verdad es esta: la preocupación no cambia el futuro, solo roba la paz que ya tenías hoy. Y mientras sigas sosteniendo lo que no te corresponde, seguirás sintiendo un peso que nunca debiste cargar. Quizá hoy estás como Valeria, pensando demasiado, anticipando todo, cansado, pero sin poder detenerte. Escucha esto con atención. No tienes que resolverlo todo. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que poder con todo. Solo tienes que soltar. Porque confiar en Dios no es decir que crees, es dejar de cargar lo que Él ya prometió sostener. Y tal vez hoy sea el momento de abrir las manos. Si esta historia te hizo pensar, escribe la palabra suelto en los comentarios y completa esta frase: desde hoy voy a dejar de cargar. También quiero leerte. ¿Desde qué país o ciudad estás viendo este video? Y si te gustan este tipo de historias que te hacen ver la vida diferente, puedes suscribirte, porque este canal es para personas que están listas para cambiar su forma de pensar. Y recuerda esto: no es la tormenta lo que te rompe, es creer que tienes que sostenerla tú solo.